Estamos listos para poder hablar de nuestro tema del día acerca de la violencia en nuestro país y además de los casos que van en aumento dentro de nuestro medio. Ahí le lanzamos la pregunta, ahí lanzamos además la propuesta de que usted pueda participar del tema del día a través de las redes sociales, a través de la línea telefónica que tenemos habilitada para que envíe SMS, para que nos envíe su WhatsApp y así nosotros vamos leyendo cada uno de sus mensajes, si es que ha vivido algún tipo de violencia, si es que lo ha vivido de cerca, si es que ha visto y además si conoce la realidad de lo que se vive en nuestro país y el por qué el aumento en nuestra sociedad. Me permiten saludar en esta oportunidad a nuestra primera invitada del día, Mónica Vallá, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, encargada además del proyecto Alianza Libre de Violencia, está junto a nosotros. Mónica, bienvenida, gracias por estar en Enhorabuena. Muy buenos días, gracias por la invitación. Contémosle a la gente, por favor, acerca de, al margen de las actividades que ustedes tienen planificadas, me gustaría primero el poder hablar. Ustedes están ahí para poder capacitar, para poder informar a la gente acerca de los tipos de violencias que se conocen en el medio. Sí, bueno, la ley 348 ha establecido 16 tipos de violencia en un listado abierto, porque existen otras modalidades también, pero que básicamente se marcan en 4 tipos de violencia. Por un lado, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica y patrimonial, que se pueden desarrollar en diferentes ámbitos, familiar, institucional, en los centros de salud, en los servicios educativos, en el trabajo, por ejemplo, que es el avance que ha tenido la ley 348 en relación a la anterior ley, que se enfocaba únicamente a la violencia en el ámbito familiar. Hoy la ley 348 aborda la violencia de género hacia las mujeres en diferentes ámbitos de lo público y privado. ¿Se cumplen estas leyes? Bueno, la ley es sin duda uno de los avances normativos en favor de los derechos de las mujeres, en este caso una vida libre de violencia más importante que ha tenido nuestro país. Sin embargo, su implementación, por supuesto, implica un proceso en el que se está avanzando con un significativo esfuerzo de las instituciones principalmente encargadas de la atención de hechos de violencia. Hablo del caso de la policía, de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el Ministerio Público y el propio órgano judicial. Sin embargo, es evidente que esta ley necesita un mayor refuerzo, primero en recursos, aunque un reglamento que se ha adoptado en el marco de esta ley establece que los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales deben ejecutar recursos asignados en un porcentaje establecido en este reglamento para el fortalecimiento de la Fuerza Especial, en particular los SLIMs, los servicios legales integrales municipales y las casas de acogida. Al momento, lamentablemente, sabemos que esas ejecuciones son muy parciales. Creemos que difícilmente se va a lograr los porcentajes establecidos en el reglamento hasta fin de año y esperamos que realmente las autoridades asuman el deber que les da este reglamento y la ley 348, asumiendo además el mandato de que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una prioridad nacional. ¿Qué es lo que Sin embargo, plantea? fuera del tema de recursos también existen otras limitaciones que tienen que ver con la propia capacitación al personal de los servicios. Se están haciendo esfuerzos desde las propias instituciones y también con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil en el mejoramiento de la calidad de los servicios a partir de una mayor especialización del personal, aunque lamentablemente uno de los problemas con los que se atraviesa es la falta de estabilidad de este personal, principalmente en la policía y en los servicios legales integrales municipales, ¿no? La inversión que se hace en tiempo y en recursos en la capacitación del personal muchas veces se pierde porque no está en el tiempo que la ley establece, al menos 3 años en estas instituciones. Mónica, ¿qué es lo que se plantea en Alianza Libre de Violencia? La Alianza es una articulación de más de 50 organizaciones de sociedad civil a nivel nacional en la que estamos trabajando en el monitoreo de la calidad de los servicios públicos de atención a mujeres en situación de violencia y de trata y tráfico, para evidenciar las situaciones justamente que están obstaculizando, limitando la implementación de la ley en lo que hace el acceso a la justicia. Entonces que la ley toca otros elementos importantísimos como son también la prevención y otros elementos, pero la Alianza se está enfocando lo que es acceso a la justicia. Para identificar estas problemáticas estamos realizando el seguimiento de aproximadamente 300 casos a nivel nacional en implementación de la ley 348, identificando dónde están las trabas, los obstáculos que encuentran las mujeres que acuden a los servicios de atención. Y dentro de ese marco, pues todo el trabajo de incidencia, de movilización desde las organizaciones de sociedad civil hacia estas instancias para que se mejoren naturalmente los servicios. Y buena parte tiene que ver con información también a las usuarias. Creemos que las mujeres
que acuden a los servicios de atención tienen que conocer cuáles son sus derechos, qué garantías les reconoce la ley, para que puedan también exigirlos y en todo caso no aceptar muchas veces ciertas restricciones que malos o malas servidoras o servidores les brindan, ¿no?, cuando vayan a presentar sus denuncias. Mónica, relacionada a eso, perdón, a lo que decías, Mónica, perdón, que decías, ¿no es cierto?, de que ellos puedan conocer sus derechos, ¿en cuáles se hacen énfasis? ¿Qué se les da a conocer? Si nos podés decir algunos para la gente que nos está viendo igual y ayudarnos a informarnos. Claro que sí, inicialmente una primera campaña que realizamos este año estaba dirigida a promocionar la línea gratuita de denuncia de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Posteriormente se han trabajado materiales ubicados precisamente en todos los servicios sobre la ruta de atención, o sea, cuáles son los pasos procesales que se deben seguir a partir de la denuncia, tanto para los casos de violencia en el marco de la Ley 348 como de trata y tráfico. Y mañana justamente iniciamos una tercera movilización en todo el país, en los 9 departamentos y en las ciudades capitales, en el Alto y varios municipios del área rural donde está interviniendo la Alianza, difundiendo y contribuyendo a que las personas, las mujeres que acudan a los servicios conozcan determinados derechos sobre, por ejemplo, cuáles son las funciones de la instancia a la que está acudiendo, en este caso la Fuerza Especial, el SLIM, qué tipo de servicios le debe brindar, el servicio permanente, gratuito, interdisciplinario, que no se requiere abogado, que no necesariamente debe ser por escrito, que no puede rechazarse una denuncia por el hecho de no presentar pruebas en ese momento, de no contar en estas circunstancias con carnet de identidad, que no son instancias de conciliación, que debe denunciar cualquier hecho por el cual algún funcionario o funcionaria quiera convencerla de desistir de presentar la denuncia. Claro. Bueno, estos datos que creemos que son importantes, básicos para toda persona que acude a estos servicios. Y esto es a nivel nacional, ¿no es cierto? Efectivamente, esto es una acción a nivel nacional con todas las organizaciones de la Alianza, en coordinación sí con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, porque es en sus instalaciones donde se va a colocar esta información, de igual manera con los servicios legales integrales municipales, y próximamente se espera hacer lo mismo con el Ministerio Público. Se está trabajando una información específica también con esta institución, que serán unos carteles, paneles que presentaremos y colocaremos en estas instituciones para que puedan ser accesibles a todas las personas. Mónica, voy a leer algunos de los mensajes que la gente nos ha ido enviando. Por ahí existe alguna duda, alguna consulta, y así nos ayudas a poder disiparlas. La violencia termina destruyendo el país, dice este mensaje. Vamos a seguir. Debemos enseñar en los colegios métodos de relajación para disminuir la violencia. Saludos desde Potosí, mil gracias a toda la gente que nos ve, nos sigue desde Potosí. Casos de violencia se ven todos los días, es una pena, dice este otro mensaje. Seguimos leyendo, yo creo que ya no se puede hacer nada contra esto. Con la bendición de Dios, la violencia algún día se erradicará. Mónica, ¿existe algún planteamiento para poder ingresar a los colegios, para poder trabajar con información a los colegios? Porque sabemos de que uno de los grandes afectados precisamente son los niños, ¿no es cierto? Y cuando están acostumbrados a ver este tipo de violencia desde casa, es como una cadena que se sigue, ¿no es cierto? Un círculo vicioso. Así es, decíamos que nosotros habíamos estado trabajando concentrados en lo que es el acceso a la justicia, inicialmente porque creemos que esa es una señal importante, el demostrar que se disminuye la impunidad, permite justamente luchar contra la violencia, pero no es el único elemento, porque el acceso a la justicia implica que el hecho ya se ha cometido y se está trabajando sobre la consecuencia. Es fundamental fortalecer las acciones en materia de prevención y, por supuesto, lo que se hace en las unidades educativas a través del mejoramiento y cambios en la currícula es fundamental. Entendemos que el Ministerio de Educación está trabajando en este ámbito, pero por supuesto es un proceso también a largo plazo, pero sí se está haciendo una labor en este sentido. Claro. Por otro lado, la labor que están realizando los medios de comunicación, fundamental en la difusión de la ley, en el reconocimiento de la violencia como un delito y, como decía uno de los comentarios, un hecho que afecta a toda la sociedad, no afecta únicamente a las mujeres, ¿no es cierto? Es un problema que nos afecta a todos. Y en cuanto a la niñez, además de señalar que fuera de los casos de violencia familiar o doméstica, que son el 80 o 90% de los casos de denuncia que existen, los delitos contra la libertad sexual, es decir, violaciones, abuso sexual, rapto, acoso, son uno de los grupos de delitos más altos que se tienen registrados, donde en la mayoría de los departamentos más del 50% de las víctimas son niños, niñas y
y adolescentes, ¿no? Eso debe llamarnos altamente la atención y trabajar sobre esta problemática en particular. Pero otro elemento también es trabajar con la autoestima de las mujeres, sobre fortalecer la autoestima, y esto que está profundizándose también en el país sobre el trabajo en materia de masculinidades con los hombres. Hay que trabajar con los hombres y con las mujeres para construir relaciones más equitativas, de respeto, que no sean relaciones de poder que determinen subordinación, dominación o control. Y por supuesto también la generación de condiciones de independencia, autodeterminación para las mujeres, generación de empleo. Creo que la independencia económica, por ejemplo, podría ayudar a muchas mujeres a salir del círculo de la violencia y, por supuesto, generar oportunidades de vida para ella y sus hijos e hijas, ¿no? Muy bien, Mónica, muchísimas gracias por toda la información, gracias por la ayuda en este tema. Ha sido un placer el poder conocer más acerca del trabajo que ustedes realizan. Gracias por acompañarnos. Cifras alarmantes. La violencia sube en nuestro país. Los datos indican que cada año se registran 14.000 denuncias de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. De estas, el 60% son casos sucedidos en los propios hogares de las víctimas. También se revela que de los casos que llegan a estrados judiciales, solo el 0,04% concluyen con una sentencia para el agresor. Solo los registros de violencia aumentaron de 777 en 2005 a 2.400 en 2014, un incremento de 207%, es decir, de 2 por día se elevaron a 6 casos diarios. Este es nuestro tema del día. Participa enviando tus opiniones. ¿Qué hacer cuando uno es víctima de violencia? ¿Cómo evitar ser víctima de violencia? Envía tus mensajes a través de SMS, WhatsApp o las redes sociales. Estamos listos en esta oportunidad con la licenciada Fabiola Rojas, que nos acompaña como parte del equipo de la Casa de la Mujer, para poder hablar precisamente acerca de este tema, pero de una manera personal. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Le preguntaba yo de forma interna, y es lo que me interesa, el poder conocer, ¿qué tipos de violencia existen? Bien, la Ley 348, la Ley Integral contra la Violencia de las Mujeres, reconoce 16 tipos de violencia. 16 tipos de violencia. Entre ellos está la violencia física, la violencia psicológica, la violencia mediática. Son 16 tipos de violencia donde las mujeres pueden reconocer fácilmente a los agresores. Es importante que mujeres, hombres, autoridades podamos darle unas vueltitas de página a la Ley 348 para poder visibilizar. Una violencia donde además ustedes pueden ayudar a frenar es la violencia mediática que se da en los medios de comunicación, donde lamentablemente se ve a la mujer simplemente como cosa y no como una sujeta de derecho, ¿no? Esperemos que los medios de comunicación también, al igual que PAT, puedan apoyar a la lucha contra la violencia. ¿Cómo identificamos a una persona violenta? Yo creo que uno puede empezar a reconocer a su agresor desde muy tempranas horas de edad, ¿no? Desde las adolescentes, cuando el novio, cuando el joven quiere empezar a controlar tus actividades, quiere empezar a adueñarse de tus momentos, de tus tiempos, es hora de reconocer a un agresor. Cuando te piden las contraseñas de tus redes sociales, cuando te coadyuvan en cuanto a las redes de los familiares, puedes reconocer un agresor. Cuando empiezan a manipularte, y obviamente la familia también tiene que darse cuenta de cómo su hija está entrando en un ciclo de violencia, porque lamentablemente es muy difícil poder salir. Seguramente muchas madres identificamos en nuestras hijas adolescentes cuando están pegadas al celular y cuando han sido aisladas completamente de un seno familiar, donde están como bloqueadas y se han olvidado de los padres, de los amigos, de los pares, y simplemente empiezan a focalizar un solo punto, que es un noviazgo que empieza a ser enfermizo. Licenciada, pero hay un común denominador en todo lo que se ve en los casos de violencia. ¿Por qué la mujer se queda con su agresor? Mire, le agradezco mucho la pregunta. Definitivamente es un proceso y tiene que ver con un síndrome que se ha identificado como es el síndrome de la mujer maltratada. Si a usted desde temprana edad, su familia le empieza a decir no puede, no debe, no tiene que hacer, a los 15, a los 20, a los 25 años le siguen repitiendo esto, ¿qué se puede esperar a los 30? Cuando se ha jugado con la mentalidad de una mujer al decirle que no puede. Si desde que la mujer empieza en un seno familiar con un esposo que le empieza a denigrar, le empieza a humillar,
a los 5 años la mujer obviamente no encuentra más salidas. Ha intentado denunciar, ha intentado salir de ese ciclo, pero lamentablemente no se ha podido. Entonces es por eso que la psicología explica de por qué las mujeres muchas veces se quedan con su agresor, que es un síndrome, pero que así como las mujeres lamentablemente hemos sido parte de este proceso que nos manipula, también podemos desaprender a vivir en violencia. Es importante que las mujeres sobre todo, y los hombres también de alguna manera, empecemos a comunicarnos en familia, empecemos a hablar de qué está bien, de qué no está bien, de qué permito y de qué no permito, para poder identificar estos ciclos de la violencia. Tengo entendido que ustedes mañana ya arrancan con un movimiento y que es además a nivel nacional, porque lo hablábamos hace un momento con nuestra invitada desde la ciudad de La Paz. Coméntenos de qué se trata y para que la gente también esté involucrada en esto. Así es, la Alianza Libre Sin Violencia, del cual la Casa de la Mujer es parte, es una agrupación de muchas instituciones a nivel nacional, en los 9 departamentos. Nosotras estamos haciendo una movilización en coordinación con la FELCB y el Servicio Legal Integral Departamental para poder visibilizar cuáles son los derechos y obligaciones de las usuarias y de los funcionarios. Nosotros vamos a lanzar 2 carteles informativos donde dice qué es la FELCB, qué es la Defensoría, cómo tienen que actuar la Defensoría, cómo tiene que actuar la FELCB y sobre todo cómo la mujer no puede denunciar no puede abandonar una denuncia. Muy bien, ahí está entonces la invitación para que la gente pueda participar y además aquellos que están, ¿no es cierto?, atravesando por este tipo de situación o algún vecino que ha visto, ¿dónde se comunica, cómo accede a tener ayuda e información sobre este tema? Es importante la denuncia. Les pedimos a todas las mujeres que rompamos este ciclo con la denuncia. Ustedes pueden dirigirse al Servicio Legal Integral Municipal de su distrito. Si son otro tipo de violencias, a la FELCB, o en caso contrario a la Casa de la Mujer también, que está en el Tercer Anillo y 4 de noviembre. Muy bien, muchísimas gracias y más adelante nosotros vamos a seguir hablando sobre este tema con el Teniente Coronel Henry Arancibia, que es el comandante departamental de la FELCB, así que ya más adelante obtenemos mayor información y relacionado a las cifras que van en aumento en el país. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Ciberbullying, la física, psicológica, violencia psicológica, física, discriminación a la mujer más que todo el varón, discrimina porque la mujer no trabaja. La violencia familiar, la violencia a la mujer, la violencia a los animales. Violencia contra la mujer, contra los niños. Violencia física y violencia psicológica. Violencia física, violencia psicológica y violencia intrafamiliar. Violencia contra las mujeres, violencia física, violencia sexual. Los únicos que conocerían ese, y violencia verbal también. Enhorabuena. De los 16 tipos de violencia que se conocen, ¿no es cierto?, en la ley, bueno, ahí estaban algunas cositas, ¿no es cierto? ¿Estaban en lo correcto? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias, Desiree. El agradecido soy yo asistir a este programa. Bueno, estuvimos viendo las imágenes acerca de los tipos de violencia. Evidentemente, existe, aparte de esas, otras violencias más. No nos olvidemos de la violencia económica, violencia patrimonial, violencia política. Esta serie de violencias se origina más que todo precisamente porque el bien jurídico protegido que está siendo afectado llegue a ser cualquiera de las dos partes, ya sea el hombre o la mujer. ¿Qué es lo que se vive ahora, la realidad de los casos que ustedes atienden en el país? Nosotros tenemos como título en este tema la violencia en aumento en el país, porque es precisamente la comidilla de todos los titulares de las noticias día a día, de todo tipo de violencia intrafamiliar, en las escuelas, en las calles, de todo tipo. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué es los casos que ustedes atienden día a día? Bueno, la dirección a mi cargo, que es la dirección departamental de la FELCB acá en la ciudad de Santa Cruz, se atienden todo tipo de violencias. Cada día estamos reportando entre 30 a 40 casos, una cifra bastante preocupante. En primer lugar estarían los casos de violencia intrafamiliar. En estos casos de violencia intrafamiliar, que se da entre cónyuges o esposos, se da precisamente la violencia física y psicológica.
también será casos de violencia económica que se está presentando dentro del entorno, lo que es familiar. Es preocupante esta situación porque nos pone a pensar que los valores fundamentales de la familia se están disgregando y bueno, está ocasionando esta serie de hechos. Actualmente tenemos mensualmente unos 60, 70 casos aproximadamente que van. Algunos de ellos ya bajo conocimiento de la fiscal, donde inclusive ya ella elabora su imputación para, bueno, presentarlos a los responsables a la justicia ordinaria. Otro aspecto que se presenta en este tipo de violencia es la violencia hacia los menores de edad. ¿Qué quiere decir? El padre hacia los hijos, o muchas veces los padrastros hacia los hijastros, que es bastante preocupante esta situación. Hace 2 meses atrás se ha tenido que lamentar este tipo de violencia infantil, justamente contra niños de 4 meses, inclusive a 1 año de edad, donde eran agredidos de forma brutal. Los autores ya justamente ya se encuentran ya en la cárcel de Palmasola, bueno, precisamente porque no solamente también actúa en esta parte, es increíble, hasta la madre es cómplice. El mismo hecho de conocer esta situación, no denunciar a la policía, bueno, se hace cómplice. Y además esa cultura, ¿no es cierto?, de que no, para no perder al que da el sustento a la familia, para no perder al esposo, y se aguanta absolutamente todo, que es parte de lo que se ve también de esa cultura de lo que hablábamos, porque me quiere, me pega. Desgraciadamente, en algunos casos se da en que la mujer es totalmente dependiente económicamente del varón, donde precisamente tiene que soportar estos vejámenes. Pero, digo yo, una mujer, así como un varón, tiene manos, tiene pies para trabajar, y pero desgraciadamente esta situación se va encubriendo, pero al descubrir esta situación, la que también lleva parte en este caso de las sanciones, la mujer, ya sea la madre o la concubina. ¿Cómo se llevan adelante estos casos? Ustedes se encargan de hacer todo el tipo de investigación, de brindar todo el asesoramiento para la persona afectada, para la víctima que va y denuncia este tipo de situación. Es evidente, a la víctima la tratamos con mucho cuidado, porque sabemos que está en un shock donde tenemos justamente que ver la forma en que la víctima se sienta cómoda, tranquila en una instalación policial. Existe un cuerpo disciplinario donde se trabaja con la unidad de víctimas especiales, donde trabaja una visitadora social, un psicólogo. Se los deriva justamente para que reciba el mencionado tratamiento. Ya una vez con esta situación podemos más o menos valorar la situación misma que ha vivido. Procuramos a la víctima no hacerle muchas preguntas para evitar la revictimización, ya que muchas veces las preguntas de un policía puede llegar a afectar inclusive a la persona que haya sufrido algún tipo de vejamen. Permítame, por favor, vamos a leer algunos mensajes que la gente nos está enviando por el WhatsApp para ver si es que existe alguna duda, además el que nos pueda ayudar a resolverlo. Cuando hay violencia en el hogar todos sufrimos, es por esto que debemos terminar con esto. Seguimos leyendo cada uno de los mensajes que la gente está enviando. Las penas contra un violento deberían ser más fuertes. Hola, enhorabuena, saludos desde el Beni. Para mí la violencia en el país ya es un tema que preocupa. ¿Qué se puede hacer? Vivir mejor es posible, solo las autoridades deben tener más cuidado con los violentos. Ahí leíamos uno de los mensajes que decía, las penas para los violentos deberían ser más fuertes. ¿Cuáles son? Bueno, ya las penas directamente tendría que ya estar bajo jurisdicción de un juez en esta situación. Pero yo digo, la prevención es lo importante justamente para evitar este tipo de conductas violentas. ¿Y de dónde sale la prevención? Del entorno mismo, del hogar. Si sabemos nosotros educar bien a nuestros hijos y comportarnos como padres bien ante nuestros hijos, inculcando una serie de valores, podemos evitar a futuro que este niño que tenemos, que a futuro se convertirá en una persona que también va a formar su familia, bueno, siga en cadena estos actos de violencia. Entonces yo pienso que la violencia no se le erradica poniendo más penas o existiendo más policías, se les erradica desde el entorno familiar, ya que los padres somos los encargados de inculcar una serie de valores que tal vez nos estamos olvidando. Muchísimas gracias, Teniente, por acompañarnos en esta oportunidad. Ha sido un placer tener toda la información. Gracias, de verdad. Gracias también a este prestigioso medio de comunicación. Muy